Vamos a ir a la escritura, por favor, hermanos, a 2 Corintios capítulo 13, versículo 4. Dice la palabra del Señor: porque se refiere a Jesús, aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con nosotros. Tal vez una paráfrasis libre diría: aunque Cristo ciertamente murió en la cruz por nosotros, fue resucitado por el poder de Dios, nosotros también tenemos la esperanza que somos débiles, de que viviremos por Él por medio de su poder. O sea que es una palabra de esperanza. Señor, yo quiero pedirte en esta hora que tú nos hables, nos ministres a nuestro corazón, que tu palabra sea viva y eficaz, directa y clara a nuestra necesidad. Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo estamos pidiendo todas estas cosas, Señor. Muchas gracias, Padre. Amén y amén. Puede sentarse, por favor, hermanos. Este pensamiento que surge en este capítulo o en esta expresión que leímos, que me habla el poder de Dios en nuestra debilidad, realmente, hermanos, comienza en el capítulo 12. Yo les he dicho que la Biblia originalmente no tenía ni versículos ni capítulos, era una carta que se mandaba, y comienza en el capítulo 12 y comienza hablando acerca de la experiencia que Pablo había tenido con el Señor. Y él dice: conozco a un hombre en Cristo Jesús que hace 14 años, y en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Dice, y en otras palabras, y empieza a hablar un poco de la experiencia que había tenido él. Es impresionante la experiencia que había tenido Pablo con Dios, una experiencia profunda, una experiencia que le marcó. Pero también en ese mismo capítulo él empieza a hablar acerca de que él había recibido, ahí en el versículo 7, había recibido un aguijón en su carne, así lo dice textualmente. Dice: recibí un aguijón en mi carne, respecto al cual, dice, he rogado al Señor 3 veces que lo quite de mí, y la respuesta de parte de Dios, o Dios le había dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Fíjese, se me hace muy impresionante el pasaje, porque San Pablo, hermanos, no solo habla de la grandeza de la relación o de la experiencia profunda que había tenido en Dios, sino habla de lo que había estado viviendo en algún momento dado en la fe, si se puede decir de esa manera, y que que había un factor, había una circunstancia de debilidad, oye, que lo estaba aguijoneando a él, que no lo había podido superar. Y ahorita vamos a entrar un poquito a fondo. Este mensaje en este día va a ser un mensaje de esperanza para unos, pero para otros va a ser un mensaje de choque, y le voy a decir cuál es la razón, porque es un mensaje que le va a producir un shock. Porque usted está pensando que solo Dios usará a los fuertes, a los que son intelectuales, a los que son más dotados. Oye, y que en otras palabras, porque usted no tiene ni una gran preparación, y eso no quiere decir o porque no tiene una gran capacidad intelectual, o porque no es una persona con dotes para hablar, para tocar algún instrumento o algo así parecido, oye, o qué sé yo, usted queda entonces fuera de las grandes ligas o de las grandes oportunidades para que el Señor lo use. Muchas veces muchos cristianos, hermanos, han vivido con este concepto por muchos años. Quisiera comentar que la realidad, no todos somos súper inteligentes o talentosos, si se puede decir. Mientras yo reflexionaba en todo este pasaje, yo llegué a una conclusión: que Pablo había profundizado y tenido un encuentro poderoso con Dios,
y que había sido llevado a hacer grandes cosas para Dios, y que en resumen la realidad es que Pablo había experimentado a Dios en su debilidad, si se puede decir. Y en conclusión venía un pensamiento a mi mente y que decía: Pablo se convirtió, en pocas palabras, en un trofeo de la gracia de Dios. No porque fuese capaz por sí mismo, aunque Pablo había sido una persona preparada, que había tenido una experiencia intelectual, teológica, si se puede decir, había sido instruido a los pies de Gamaliel, sino por el conocimiento y por lo que había recibido de parte de Dios. Lo calificaba entonces como una persona que venía a ser un trofeo de la gracia de Dios. En esta misma línea de pensamiento, en esta misma línea de pensamiento quisiera decirle que usted, cuando analizamos la Biblia nos damos cuenta que usted y yo somos un trofeo de la gracia de Dios. Dígale al que está enseguida: eres un trofeo de la gracia de Dios. Porque Dios hizo algo y entonces levantó su mano y dijo: lo voy a usar, lo voy a bendecir, lo voy a sanar, lo voy a liberar, voy a depositar mi grandeza en él, y simple y sencillamente toda la gloria se la lleva nuestro Señor. A él sea toda la gloria, hermanos. Por lo tanto, para que no se le olvide, yo traje un trofeo. Estoy diciendo que somos o soy un trofeo de la gracia de Dios. Hace días o tiempo atrás me platicaba un hermano una experiencia que él tuvo de niño. Dice que lo metieron a una escuelita de béisbol y la verdad que él no era muy apto, no tenía muchas aptitudes, y empezó a ir a ensayar una semana, y al cabo de la semana él escuchó que ya se iba a formar el equipo, y llegó muy emocionado a su casa y le dice a su mamá: mamá, ¿sabes que me descubrieron que yo tengo talento y parece que me quieren meter en el equipo? Y va la mamá a ver qué está pasando. Y cuando llega allá, hermanos, el instructor se queda viendo a la mamá y le dice: no, su hijo entendió mal, él está lento. O sea que no tiene talento, él está lento, en otras palabras. O sea que no tiene muchas aptitudes. Quisiera decirle que no todos nosotros somos talentosos o inteligentes. Cuando piensas en las limitaciones de tu vida, puedes concluir diciendo: a mí Dios nunca me va a usar. Pero Dios no lo detiene en nuestras limitaciones. Yo no sé cuántos han oído el testimonio de Nick, ese muchacho que le faltan las manos y que en lugar de pie tiene un pequeño pie solamente, que está limitado por muchas cosas, y que en algún momento dado, aunque él había nacido en un hogar cristiano, él mismo decía: ¿para qué puede servir una mitad de hombre? Pero Dios no veía sus imposibilidades, sino que Dios decía: a pesar de sus imposibilidades, voy a hacer algo impresionante con la vida de ese muchacho o de ese hombre. Actualmente es uno de los oradores que presenta a Cristo a nivel internacional. Muchos van a oír cómo superó sus limitaciones, y él solamente le da toda la gloria y toda la alabanza a Dios, porque reconoce que fue su gracia. Reconocemos que es la grandeza de Dios obrando en nuestras vidas, y a él sea toda la gloria y la honra. De hecho, permíteme decirte que Dios disfruta poner su poder en vasos comunes y corrientes. La Biblia dice en 1 Corintios: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dios nos usará, Dios nos levantará cuando permitimos que Él obre en nuestras debilidades. Permíteme decirte que a Dios tampoco le impresionó la fuerza ni la autosuficiencia de las personas o de los reinos, de tal manera que cuando Dios escogió un pueblo para que lo representara en la tierra, no escogió a los griegos, que eran sabios, que tenían conocimiento de letras, de filosofía. No escogió a los romanos, que era una fuerza bélica que conquistaba el mundo conocido. Tampoco escogió a los legendarios egipcios,
que tenían grandes palacios y grandes tumbas, oye, sino que Él escogió un pueblo pequeño, un pueblo imperfecto, oye, pero puso su grandeza, puso su poder y puso su gracia sobre él. Si estamos aquí, hermanos, oye, solamente es por su gracia. Si estamos de pie es por su gracia. Si hemos sido sanos es por su gracia. Si Dios nos usa en sanidad es por su gracia. Si Dios nos usa en nuestro trabajo es por su gracia. Si hemos sido promovidos en la maquila o en la empresa donde te desarrollas, es por su gracia y solamente por su gracia. Dile al que está enseguida: no se te olvide que es por su gracia. Sea su nombre glorificado. Si hemos prosperado es por su gracia. Si nuestra familia está de pie es por su gracia. Si nuestra familia está unida es por su gracia. Si nuestros hijos sirven a Dios, oye, es por su gracia. Yo te invito a que le des un fuerte aplauso al Señor. Es solamente por su gracia. A su nombre sea toda la gloria. Cuando Pablo habla de una debilidad o habla de un aguijón, el cual había pedido al Señor que le quitase por 3 ocasiones, no se refería a un pecado. Yo quiero ser muy claro, porque algunos dicen: yo tengo mi aguijón, y se refieren a un pecado que practican de manera continua. No se refiere a eso, no me refiero a eso. No estoy aquí para, oye, apapachar o decir: oye, si tú estás en una relación ilícita, ese es tu aguijón. No, el pecado tiene que ser confesado. El pecado tenemos que venir delante de Dios. Dios es claro en eso. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Por lo tanto, cuando la Biblia o el pasaje expresa de debilidad, cuando habla de aguijón, no es un pecado, sino, oye, tampoco es un defecto de carácter que yo pueda cambiar, sino se refiere a una debilidad o una limitación, yo diría, que tienes o que heredaste y que a lo mejor te obstruye en tu caminar, en tu profesión o en tu vida cristiana. Esto puede ser una limitación física, por ejemplo. Hay muchas personas, oye, que están limitadas por su salud, simple y sencillamente. Hay una esposa de un cantante y ella también es salmista o canta al Señor, y cuando yo leí su historia se me hizo muy interesante. Oye, ella tiene una enfermedad un tanto rara, de esas cosas, de esos síndromes o de esas cosas que hay veces tienen las personas que no tienen cura y que las tiran por periodos largos. Me refiero a la esposa de Jesús Adrián Romero, a Peco Romero. Oye, ella escribe en algún libro que en ocasiones esa labate la tira en su cama, pero cuando ella se siente bien, a pesar de todas las cosas, se levanta y alaba a Dios, se levanta y sirve a Dios. Yo no sé si tú tienes alguna limitación en el sentido físico que te impida servir a Dios. Yo no sé si no tienes grandes talentos. Yo no sé si no tienes una gran voz. Yo no sé si no puedes desarrollar muchas cosas. Pero una cosa te digo: Dios se glorificará en nuestras debilidades, cuando ponemos nuestras debilidades y le decimos: Señor, a pesar de cómo estoy y a pesar de lo que soy, puedes usarme. Y permíteme decirle que Dios considera seriamente estas cosas. O pudiera ser no solamente una limitación física, sino una limitación intelectual. No todos tienen una capacidad para dar una clase, oye, o para ser oradores, o circunstancias como esta, o para sacar simple y sencillamente grandes notas en la escuela. Y en ocasiones, hermanos, nos sentimos impedidos por esta clase de limitaciones intelectuales. Sentimos que lo que sabemos, oye, hay algunos que hasta me han dicho en algún momento, así como a manera de comentario: hermano, yo tengo una mente de teflón porque no se me pega nada. Algo así. ¿Qué estoy diciendo yo? O en ocasiones a lo mejor no es física ni intelectual, pero puede ser emocional. A lo mejor tu personalidad es que eres una persona tímida y sientes que no te puedes relacionar y se te dificultan muchas cosas. Yo te quiero decir que la historia de la iglesia habla que personas que tuvieron limitantes como estas, con
tímida. Permíteme decirte que hay un testimonio en la historia de la iglesia muy impresionante. La misionera o la primera gran mujer misionera que fue a la China, una mujer de baja estatura, una mujer tímida, una mujer que empezó a servir y que abrió el camino para que llegaran otros misioneros a predicar la palabra. Ella decía, y ella hacía sus deducciones en algún momento dado y decía: lo más seguro es que Dios invitó a muchas personas que tenían capacidad. Dios invitó a personas, a hombres y a mujeres que tenían una capacidad intelectual mayor que la mía, que tenían mayor fortaleza, pero tal vez ellos no pudieron o no quisieron. Y tal vez yo fui la única mujer que aceptó el llamado de decir: voy a servir a Dios en la China. ¿Qué estoy diciendo yo con todo esto? La Biblia habla y está llena de ejemplos de cómo Dios ama a las personas y cómo Dios usa a las personas ordinarias para simple y sencillamente hacer cosas extraordinarias, y al final del día decir: este es un instrumento de mi gracia. En otras palabras, este lo constituyo un trofeo de la gracia de Dios. Dios usará a las personas. Si Dios usara solo a las personas perfectas, poco o casi nadie, entonces tenía la posibilidad de servir a Dios. Quisiera comentar que la realidad es que tal vez la mayoría de los que estamos aquí tenemos debilidades. Tú tienes defectos e imperfecciones, tal vez físicas, emocionales, intelectuales y aún hasta espirituales. Vuelvo a recalcarlo: no se refiere a pecados que estés apapachando en tu corazón, sino limitantes en algún momento dado que te impiden ir más allá de lo que tú quisieras. Aparte de estas cosas, tenemos un sinfín de circunstancias que no podemos controlar. Las limitaciones financieras, el entorno donde crecimos, las relaciones en las cuales nosotros hemos hecho. Lo más importante es, ¿cómo reaccionamos ante todas estas cosas? Muchos de nosotros, hermanos, nos damos cuenta que estamos rodeados de debilidades de las que antes mencioné, pero la realidad es que algunos tratamos de excusarlas, de justificarlas, y aún otros tratan de ocultarlas. Se lo voy a repetir: hay personas que la realidad es que tienen muchas deficiencias o muchas debilidades y que por ellas no han podido servir a Dios, y que tratan de excusarse y que tratan de defenderse y que tratan, en ocasiones hasta nos resentimos o nos alejamos de las personas. Mire, yo me he quedado sorprendido con muchos de los hermanos que sirven a Dios en células o como maestro. Si usted conociera las limitantes, si usted conociera sus historias, se sorprendería de dónde Dios los sacó. Pero lo importante es lo que Dios está haciendo con ellos. Estoy diciendo que Dios está haciendo algo poderoso en la vida de ellos, y también quiere hacer algo poderoso en la vida tuya. Entonces tal vez usted diga: ¿qué es lo que tengo que hacer, pastor? Debemos de entender, hermanos, debemos de dejar de negar o de ocultar todas esas cosas y traerlas simple y sencillamente delante de Dios y decirle: Dios, si tú puedes hacer algo con esto, hazlo. Se dice que uno de los oradores, más grandes del siglo pasado, se dice que era tartamudo y que fue delante de Dios y que le pidió a Dios que le diera de su gracia y de su unción. Lo impresionante de esta persona, dicen los escritores que hablan de su testimonio, dicen que cuando él hablaba ante las personas de manera particular, él seguía teniendo problema con el habla, pero cuando se subía al púlpito, la gracia de Dios superaba todas sus limitaciones y se convertía en lo que fue reconocido como un gran orador que podía hablar al corazón y a la necesidad de las personas. Le dije entonces, en ocasiones hasta suele suceder en los líderes. Muchos cristianos, nos olvidamos de una gran verdad, que simple y sencillamente somos hombres y que en ocasiones estamos rodeados de debilidades, y es entonces
cuando nosotros tenemos que recurrir a la gracia de Dios, que nos capacita, que nos cubre, que nos protege, que nos habilita, que nos bendice. Dije que hay esperanza para los que son débiles, que hay esperanza para los que quieren servir a Dios. Sea su nombre glorificado para siempre. Sea su nombre glorificado. Yo no sé si usted sabía que tal vez cuando nosotros nos vemos hacemos una mirada hacia adentro, tendemos a descalificarnos y decir: ¿acaso Dios me podrá usar o podrá hacer algo conmigo? Permítame decirle que Dios tiene un pensamiento diferente acerca de tus debilidades. La Biblia dice en el libro de Isaías capítulo 55 versículo 9: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. De modo que a menudo actuamos en manera exactamente opuesta a lo que Dios dice. Si Dios está diciendo que sus pensamientos son más elevados, que sus planes son más grandes, que sus caminos son más grandes, entonces debemos de creer a lo que Dios dice. Pensemos que Dios solo quiere usar, que Dios no solo usará nuestras fortalezas, pero que también podrá usar aún hasta nuestras debilidades para su gloria. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 1 versículo 27: y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Quiero repetir, en algún momento el Señor dijo: y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Dile al que está enseguida: eres candidato de la gracia de Dios. Díselo: eres candidato de la gracia de Dios. Hace años conocí a un pastor que ya pasó a la presencia de Dios, y que la primera vez que lo escuché predicar, hermanos, un hombre profundo en la palabra, un hombre homilético, un hombre con una experiencia en Dios muy impresionante. Pero lo más impresionante, hermano, es cuando conocí su testimonio. El hermano era indígena yaqui. La primera ocasión que él llegó a la iglesia fue por una invitación de otros amigos. Andaban por ahí tomando, andaban de vagos. Dice que llegó a la iglesia donde se reunían unos hermanos, y el otro le dijo: vente, vamos a reírnos de los hermanos. Llegaron a la puerta de la iglesia, dijo: allá hacen cosas muy raras, levantan las manos, tiemblan, algunos se caen, otros hablan lenguas. Y se pararon en la puerta de la iglesia, amados hermanos. Y aquel hombre era un joven en aquel entonces, y dice: oye, que cuando se paró el predicador, lo volteó a ver el hombre que estaba predicando, y luego le dijo: dice Dios que te va a usar y te va a escoger y te va a llevar por muchos lugares y serás un siervo de él. Oye, lo señaló directamente a él. Cuando él escuchó lo que se estaba diciendo acerca de él, dice que salió riéndose. Dijo: aquí están, oye, no locos, están re locos. En otras palabras, dijo: ¿qué locura es esta? Permíteme decirte que Dios ciertamente nos da la oportunidad de salvación, que al que Dios lo llama, lo capacita, lo unge y lo bendice. Oye, ese hombre terminó en una iglesia, ese hombre fue al instituto bíblico. Tal vez algunos de ustedes, hermanos, conocieron al pastor Aarón González, fueron contemporáneos, y platicaba el pastor Aarón y decía que Damián no sabía leer en español, en otras palabras. Lo impresionante del caso, hermanos, estoy hablando que lo débil del mundo ha escogido Dios. Lo impresionante es que cuando ese hombre regresa o es venido aquí a Chihuahua, oye, empezó a abrir obras en la sierra, empezó a abrir obras en Parral, empezó a predicar. Oye, impresionante lo que Dios puede hacer con una persona que se deje usar y le diga: soy barro en tus manos. En otras palabras, podemos ser usados por Dios a pesar de nuestras limitaciones. Sea su nombre glorificado para siempre.
Dije, sea su nombre glorificado para siempre. Uno de los maestros más preparados que tenemos en México, hermanos, pastor de una de nuestras congregaciones, me refiero al hermano Marcelino González, que tiene una preparación académica, que tiene doctorados, persona que ha crecido en gracia y en conocimiento de Dios. Él era originario de la región lagunera, hijo de ejidatarios. Oye, la gracia de Dios llegó a ese pueblo, a ese lugar, tocó el corazón de un joven y simple y sencillamente podemos ver lo que Dios puede hacer a través de las personas. Primera o segunda de Corintios capítulo 12 versículo 9 dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dígale al que está enseguida: eres candidato. Pablo aún va más allá. Pablo habla acerca de los beneficios que puede tener nuestras debilidades, y suena como contradictorio. ¿Cómo es posible eso? Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 10 dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, me gozo a pesar de las circunstancias, en afrentas, en necesidades, en persecución, en angustias, porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Entonces la gracia de Dios me protege. Entonces, cuando reconozco que soy débil, cuando reconozco mis limitaciones, entonces Él me toma de su gracia y dice: eres un trofeo de mi gracia, y toda la gloria y toda la honra se la lleva el Señor. Dije: a Él sea la gloria, a Él solamente sea la gloria, hermanos. Cuando te sientas débil, te quiero decir, estoy hablando acerca de que parecen que hay beneficios en las debilidades, porque cuando te sientes débil, recuerdas que necesitas más de Dios. Cuando un predicador se cree autosuficiente y confía solamente en su oratoria y en su conocimiento, oye, permíteme decirte que he visto a muchos bajarse tristes y atribulados. Pero cuando sabemos que es la gracia de Dios que nos capacita, que nos hace como llamas de fuego, que pone una palabra clara y específica, entonces dependemos absolutamente de Él y le decimos: si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí. En otras palabras, nuestra debilidad hace que dependamos absolutamente de su poder. Señor, a lo mejor en esa nueva promoción siento, Señor, que no soy lo suficientemente capaz, pero tú me capacitarás. Señor, en ese puesto, en esa situación en la cual estoy, necesito depender de ti. Levante la mano aquellos que quieran depender de Dios y decirle: úsame, capacítame, bendíceme. Señor, a tu nombre sea la gloria para siempre. Segunda cosa, una limitación puede actuar como un regulador que nos previene de no ir muy rápido y adelantarnos a los propósitos de Dios. Mire, se lo voy a tratar de ilustrar. En el sentido físico, cuando hay una persona, hermanos, que ha pasado por un proceso, que está en una silla de rueda o que está enfermo, hay veces es hasta doloroso y necesita hasta de la ayuda, si se puede decir, del enfermero o de la persona que lo cuida, para simplemente darse vuelta en su cama. Cuando nosotros trasladamos estas cosas al plano espiritual, nos vamos con cautela y le decimos: Señor, que seas tú guiando mis pasos, que sea tú abriendo las puertas, que sea tú propiciando ocasiones y el momento para que veamos la gloria y el poder manifestado en nuestras vidas. Tercero, nuestras debilidades también nos animan al compañerismo en la obra de Dios y hacer equipo entre los hermanos. Yo no sé cuántos tuvieron un amigo que era muy bueno para el deporte, hermanos, que casi él, oye, hacía todas las jugadas, le hacía de defensa, de medio y de delantero, y hacía el gol y burlaba a todos. En otras palabras,
daba la impresión que no necesitaba a nadie. Pero cuando jugábamos con otros niños que no eran tan habilidosos, entonces lo que teníamos que hacer era hacer equipo. Te paso la pelota, la elevas, oye, y viene un centro y anotamos el gol, hacemos equipo. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Cuando entendemos nuestras debilidades, entonces nosotros hacemos equipo en el sentido espiritual, en el sentido familiar. Podemos entonces, a los que son nuestros compañeros de trabajo, si yo estoy al frente de un grupo o tengo responsabilidades, entonces los vemos como colaboradores. ¿Qué estoy diciendo? Que entonces hacemos alianza. ¿Qué estoy hablando? Estoy hablando que mientras la fuerza cultiva un espíritu independiente, nuestras limitaciones muestran cuántos necesitamos de otros. De una manera muy sencilla te lo puedo decir. Es más fácil que una persona pueda ser derribada fácilmente a dos personas que están hombro con hombro, con las manos entrelazadas. Va a ser mucho más difícil que sean tiradas o derribadas por un adversario. Y si son tres, pues va a ser mucho más difícil. ¿Qué estoy hablando? Que en algún momento nuestras limitaciones muestran cuánto necesitamos de otros. Y la realidad, hermanos, que la obra de Dios es un trabajo de equipo, y tenemos que tomarnos brazo a brazo, y tenemos que caminar en la misma dirección, y tenemos que hablar el mismo lenguaje, y tenemos que caminar en el mismo sentir, si se pudiera decir de esta manera. Tal vez pudiera sonar como contraproducente. Un cristiano solo es frágil, pero unido a los muchos, oye, que forman la iglesia, entonces es fuerte. Ciertamente nuestros hermanos están para apoyarnos. Ciertamente somos responsables de vivir la vida cristiana y no depender en este sentido. También yo quiero dejar bien claro, porque a lo mejor muchas personas por mucho tiempo, por causa de sus debilidades, han estado siempre apoyándose en otros que son más fuertes. Es tiempo que el débil diga: me fortalezco en la fuerza y en el poder que es en Cristo Jesús. Me levanto y sirvo a Dios como nunca lo he hecho. Permíteme decirle que cuando reconocemos, vuelvo a recalcar esto, nuestras limitaciones, y vamos delante de Dios y le decimos: Señor, aquí estoy, entonces el Señor extiende su mano, nos bendice y nos levanta. Yo veo en la Biblia que los grandes hombres de Dios en algún momento dado de sus vidas mostraron debilidades. Lo impresionante de esto, hermanos, es que Dios tomó sus debilidades y las convirtió en fortalezas. Cuando tú ves la historia de Moisés, la debilidad de Moisés era su temperamento. Su temperamento le condujo a Moisés, oye, a cometer errores, golpear y matar a un egipcio. Oye, la debilidad de su temperamento o la falla de su temperamento le llevó a Moisés en un momento dado, después de haber recibido las tablas de la ley, quebrarlas delante del pueblo y decir: ustedes no quieren servir a Dios. Pero Dios transformó a ese hombre impulsivo en el hombre más manso de la tierra. Oye, transformó a aquel hombre que estaba dispuesto a alegar y arrebatarse con los demás para defender su causa, a simple y sencillamente que cuando era ofendido, oye, no respondía a la agresión. Cuando tú ves a otro personaje que se llama Gedeón, ves el perfil que él tenía y te das cuenta que era una persona que tenía bajo autoestima, era una persona que era insegura. Oye, pero llama mi atención que viene Dios y empieza a obrar en su vida, y la Biblia le llama en el final de ese proceso, y por la revelación y el trato que Dios trajo para Gedeón, le dijo: es un varón esforzado y valiente. Dios levantaba la vida de Gedeón, oye, como un trofeo de la gracia, y decía: él es un varón esforzado y valiente. A lo mejor hasta aquí tú te has identificado con alguno de estos dos personajes, pero ¿qué hablar de Abraham? Vemos que era un hombre que vivía bajo temores, no solo una vez, sino dos veces. Dice que mintió y que negó
que su mujer era su esposa, y dijo que era su hermana, y estuvo a punto su esposa de ser ultrajado por príncipes de aquel entonces, donde habían llegado a morar ellos. Pero es Dios que protegió la vida de Sara y la vida de Abraham. No obstante, Dios trajo un trato sobre la vida de Abraham. Y hoy nosotros conocemos a Abraham no como un hombre temeroso, sino como alguien que representa la fe, y que la Biblia dice que es el padre de la fe. Yo no sé cuántos de los que están aquí, oye, son inseguros, son temerosos, pero permíteme decirte que cuando reconocemos nuestras incapacidades, nuestras limitaciones y nuestras debilidades, entonces Dios empieza a tratar en nuestro interior y empieza a producir una transformación. En la mañana yo decía que cuando yo comencé en el ministerio, cuando empecé a predicar, el diablo venía y me intimidaba muy fácilmente. Y Dios empezó a enseñarme que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, que Él nos ha dado poder, que Él nos ha dado autoridad. Y en ocasiones venían pensamientos cuando yo estaba, hermanos, ministrando en otras ciudades, fuera de mi casa, y venían pensamientos que atormentaban. Algo va a pasar con tus hijas, algo va a pasar en tu casa. Y había ocasiones que me sentía inquieto, o por circunstancias que se daban en el ministerio, hasta que entendí que estaba bajo un ataque de intimidación. Y entonces tuve que ponerme en pie, reprender al diablo, no una vez, muchas veces, y tomar la autoridad que tenemos en Cristo Jesús y decir: mi casa, mi vida, mi familia está segura en Dios. Dije: mi casa, mi vida y mi familia está segura en Dios. Oye, sus alas y su cobertura están sobre mí. No te dejes intimidar. Oye, hay personas que son cobardes también. Quiero decirte que hay personas que son tímidas, pero más que tímidas son cobardes, que tienen que pararse y tomar decisiones firmes y decirle al Señor: Señor, fortalece mi vida y usa mi vida y transforma mi vida. Le estoy diciendo que Abraham, oye, fue cambiado de un hombre temeroso a un hombre de fe. ¿Sabe cuál es lo contrario a la fe? El temor. Se lo voy a repetir. Lo contrario a la fe es el temor. Abraham, oye, de estar sometido a los temores, se convirtió en el padre de la fe. Quisiera decirle entonces, si nos vamos al Nuevo Testamento, vemos a un hombre llamado Pedro, impulsivo, pero con una debilidad, con una voluntad débil, que negaba al Señor fácilmente, que era arrastrado por sus pasiones. Pero Dios empezó a tratar en el corazón y en la vida de Pedro, y le dijo: dame tus debilidades y las voy a convertir en fortaleza. La Biblia habla que aún hasta su nombre fue cambiado, y el nombre final de Pedro es como lo conocemos, que significa pequeña piedra. En otras palabras, del nombre original que tenía, que significaba vara que es movido por los vientos, un junco, se convirtió entonces en una piedra. Eso solo Dios lo puede hacer: afianzar nuestros sentimientos, sanar nuestros corazones, oye, y pulir nuestro carácter. ¿Qué decir de David? Cuando usted ve, yo le dije que hay muchos en la Escritura. Vemos un hombre que fue impulsado por sus pasiones, que cometió errores impresionantes, que abrió puertas que lo afectaron en su reino y en su familia. Pero la realidad de las cosas, después de que él se arrepiente y pide perdón a Dios, lo convirtió Dios en un hombre conforme a su corazón. Un hombre conforme al corazón de Dios deja de pecar y trata de agradar a Dios. Sea su nombre glorificado. ¿Y qué decir de otro de los discípulos de Cristo, que en algún momento dado el Señor también lo levantó como un trofeo de la gracia de Dios? Oye, me refiero a Juan el apóstol. En el principio el apodo que tenía era Juan, los hijos del trueno. Era lo que lo caracterizaba. Un hombre que estaba dispuesto a pelear, un hombre que peleaba por cualquier cosa, de un carácter violento. Pero la Biblia presenta que el trato de Dios y la transformación, oye, fue poderosa de tal manera que fue conocido como el apóstol del amor. Qué impresionante, de peleonero, de contencioso, a una persona pasiva, a una persona que ama, a una persona que perdona. Cuando tú lees la vida de Juan es impresionante, porque cuando Juan es investido y posicionado con la autoridad de Dios,
cuando recibe esa autoridad de ir a echar fuera demonios, dice que andaban en campaña predicando, y dice que llegaron unos discípulos y le dijeron: Señor, en la ciudad, en esta ciudad de samaritanos no nos recibieron. Y allí estaba Juan a un lado, hermanos. Y entonces Juan le dice: Señor, por cuanto no nos recibieron, si quieres pedimos que caiga fuego del cielo y los consuma. Y el Señor lo tiene que reprender y le dice: no sabes de qué espíritu es, no sabes que Él ha venido a salvar, no sabes que Él ha venido a conciliar. Pero en la última etapa de la vida del apóstol Juan, ves que es un hombre que ha sido tratado, que es un hombre que ha sido impresionado, que es un hombre que Dios ha hecho algo en el corazón de él. Cuando tú vas a la Biblia, en el libro de los Hebreos capítulo 11 versículo 32, él empieza a decir, cuando empieza a hablar acerca de los hombres de fe, y empieza a decir: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y muchos de los profetas. Y luego suelta una palabra que es impresionante: todos ellos sacaron fuerzas de su debilidad. Sacaron fuerza de su debilidad. Dios era quien los sustentaba, Dios era quien los bendecía. Simple y sencillamente, hermanos, para que toda la gloria se la lleve nuestro Señor. Para que toda la gloria se la lleve nuestro Señor. Dije, para que toda la gloria se la lleve nuestro Señor. No estoy diciendo que somos competentes por nosotros mismos. Estoy diciendo que vamos a ser tratados y transformados, que Dios puede usarnos a pesar de nuestras debilidades, pero que al final Dios es el que se llevará toda la gloria. Cuando los hombres triunfan en actividades deportivas, hermanos, hay un podio en el cual ellos van y se reconoce, y ellos se suben al podio y se les entrega un reconocimiento. Se les entrega tal vez una medalla, o se les entrega una presea como esto, y dicen: él es vencedor. Permíteme decirte que la diferencia entre ellos y nosotros es muy sencilla: que toda la gloria, el que nos ha levantado y que estamos siendo sustentados, Él es. Y si estamos arriba es porque Él nos tiene levantados. Y te quiero dar una buena noticia: y si Él nos tiene en sus manos, nadie nos podrá arrebatar de su mano. Dígale al que está enseguida: si estamos en sus manos, nadie nos podrá arrebatar de sus manos. ¿No se ha fijado que cuando gana un equipo, no se ha fijado, les entregan cuando es una copa de equipo, ellos la agarran, la abrazan, la protegen, la custodian y cosas como estas? Permítame decirle entonces, permítame expresarle que cuando nosotros hablamos acerca de todos estos hombres, Dios finalmente es el que se lleva toda la gloria y toda la honra. No solamente en la antigüedad, sino en el presente. La iglesia más grande que existe cristiana en el mundo, empezó con un joven que tenía tuberculosis débil, que empezó en una carpa toda raída y toda vieja. ¿Quién pensaría algún día, hermanos? ¿Quién pensaría que ese hombre que tenía tantas limitaciones físicas, que no tenía un gran auditorio, llegaría a ser un hombre de influencia en toda su nación? De tal manera que en ocasiones, cuando se trata de tomar decisiones en la nación, hermanos, le hablan para consultar al pastor. Parecía cosa de locos, parecía cosa de risa, que aquel pastor delgado con síntomas de tuberculosis llegaría a ser una persona de tanta influencia en su nación. Tal vez tú estás viendo obstáculos, pero a diferencia de esto, Dios, en lugar de ver obstáculos, ve oportunidades. Muchas personas de las que están hoy aquí solo ven sus impedimentos. Es que usted no conoce al jefe que tengo, es que usted no conoce a mi patrón, es que usted no conoce a mi esposa o a mi esposo, es que usted no sabe dónde nací, es que usted no sabe todo lo que me ha pasado. Y le voy a decir algo: se dan por vencidos sin presentar batalla y teniendo humildad las excusas. Yo le voy a decir algo: he descubierto que el Señor
solo perdona pecados y no perdona las excusas que en ocasiones nosotros presentamos. Según el diccionario, una excusa es un motivo o pretexto para eludir una obligación. Quiero que pienses seriamente en esto. Dios solo perdona pecados y no perdona excusas. Esto es lo que hizo Moisés cuando Dios le da una orden y le dice que fuera a liberar a su pueblo que estaba cautivo y prisionero en la tierra de Egipto por 400 años. Moisés era un hombre solo. Egipto tenía un faraón y tenía carros, caballos, ejércitos, poder político, poder religioso y todas las demás cosas. Si alguien sabía cómo estaba la cosa en Egipto, era Moisés. Entonces Moisés, como muchos de nosotros, empezamos, a tratar de evadir nuestras responsabilidades y a presentar pretextos. Y cuando tú ves detalladamente esa escena, Moisés por lo menos pone 5 pretextos, 5 argumentos para no hacer la obra de Dios. Lo primero que le dice: ¿quién soy yo? En otras palabras, soy un hombre solo, soy un vagabundo que ha andado por 40 años en el desierto. No tengo ni los recursos, no tengo el dinero, ni tengo el potencial. ¿Quién soy yo? ¿Cuántas veces nos hemos sentido imposibilitados pensando: ¿quién soy yo? Permíteme decirte que es Dios quien nos fortalece, es Dios quien nos levanta y nos levanta en su mano y dice: serás simple y sencillamente un trofeo de mi gracia. Y si lo crees, dale un fuerte aplauso a su nombre. Segundo pretexto que pone o argumento que presenta Moisés: si voy a los hijos de Israel y les digo, me van a preguntar que vengo a liberarlos, me van a decir: ¿quién es el que te envía? ¿Quién es Dios? Y es entonces que Dios revela su nombre y le dice: diles que yo soy el que soy. Yo soy Jehová, yo soy el eterno presente, yo soy el que salva, yo soy el que fortalece, yo soy el que bendice, yo soy el que restaura. Yo soy el eterno presente, el poderoso, el Padre de generaciones está presente. Yo soy el camino, yo soy la vida, y pudiéramos decir: yo soy la resurrección, yo soy la esperanza. Yo soy la consolación que tú necesitas. Estoy diciendo que Dios le dice quién es: el Dios omnipotente y todopoderoso. Diles que el gran yo soy se te apareció y que viene a liberarlo. Sea su nombre glorificado, sea su nombre glorificado. Cuando vas y oras por un endemoniado, por un atormentado, el diablo te va a decir: ¿quién eres tú? Soy un hijo de Dios, que tengo la autoridad, que tengo la gracia de Dios y que Dios está conmigo. A su nombre sea la gloria. Algunos de ellos dicen: no me creerán. Tercer argumento: no tengo autoridad. Yo no soy un príncipe de los hebreos. Ve, porque yo te doy autoridad, porque pondré mis palabras en tu boca. Cuando las palabras de Dios están en nuestra boca, cuando tenemos una palabra de Dios con nosotros, entonces sucederán cosas impresionantes. Ves que Moisés va con señales, prodigios y maravillas, testificando primero a los de su pueblo, convenciéndoles que era tiempo de liberación, pero después se para ante los brujos, los hechiceros, los agorreros, y se para ante el faraón diciéndole: tengo la autoridad del Dios eterno, el cual vive para siempre, y sea su nombre glorificado. Hay Dios en los cielos y gobierna en la tierra, sea su nombre glorificado. Como que esa palabra nos recuerda de que tenemos una autoridad delegada, que en su nombre echaremos fuera demonios, que en su nombre, pondremos nuestras manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Pero entonces Moisés dice: todo está bien contigo, todo está bien con la autoridad, pero Señor, hay un problema. Permíteme decirle, por si no lo sabes, que no soy una persona que tiene una gran elocuencia. Es más, algunas versiones dicen que Moisés era tartamudo. No soy una persona que pueda disertar. En otras palabras, el Señor dice: yo pondré mis palabras en tu boca. Yo soy el que capacito. El que llama a Dios es el que lo capacita, lo bendice y lo promueve. Vuelvo a decir, para que toda la gloria simple y sencillamente sea para Dios.
Dios usó un tartamudo para liberar a una nación. Dios usó una persona que estaba llena de debilidades para mostrar su poder y su grandeza. Oye, eres candidato para hacer grandes cosas en Dios. Sea su nombre glorificado para siempre. Después de mucho tiempo, se quedó pensando Moisés y le dijo: Señor, ¿por qué no envías a otro? Ya te presenté todos los argumentos. ¿Por qué no envías a otros? ¿Por qué he de ir yo? Y entonces Dios le habla fuertemente y claramente: yo soy soberano y yo determino. Es más, te voy a decir algo. Si Moisés hubiese dicho no voy, simple y sencillamente, amados hermanos, el Señor hubiera buscado en otra casa, no sé cuánto tiempo más adelante, otra persona. Yo le mencionaba hace un momento que aquella gran mujer misionera en la China dijo: tengo la seguridad que Dios llegó y tocó la puerta de muchos que tenían capacidades. Tengo la seguridad que Dios invitó a muchos. Muchos no pudieron o no quisieron. Pregunto, ¿cuál es nuestra posición delante de Dios? ¿Cuáles son los argumentos o las excusas, hermanos, que nosotros presentamos, oye, para rendirnos a Cristo? ¿Cuáles son los argumentos o las excusas que tenemos para consagrarnos? ¿O cuáles son los argumentos o los pretextos que ponemos para decir después te voy a servir? Algunos dicen: soy demasiado joven para irme a encerrar en la iglesia. Hermano, a mí me falta todavía ir a muchos discos. A mí me falta ir, ya no le dicen discos, le dicen antros. Necesito ir a muchos antros. Quiero andar de novio con Gloria Trevi, dicen los chavos, aunque ya está veteranona. Dice, escúcheme, muchos tienen su mente en otras cosas y Dios está llamando a su corazón. Dios está llamando a su vida. No importa quién seas, si estás dispuesto, no importa en la condición que estés, a eso me refiero. Si hay una disponibilidad y hay un deseo en el cual tú le dices: Señor, lo que soy, todo lo que soy, yo lo rindo a ti. Créeme entonces que el Señor podrá levantar tu vida. Le quiero decir, para aquellos que están dudando, en vez de mostrarte tus limitaciones, en vez de mostrar lo que no eres, permíteme decirte que voltees a ver la gracia de Dios. Y quisiera dejar un punto final. Cuando Satanás sabe cuál es nuestra debilidad, no estoy hablando de pecados, estoy hablando de debilidades emocionales, físicas, intelectuales. Cuando Satanás quiera llenar tu corazón, quiera apuntar sus dardos a tu vida y descalificarte y sacarte de la jugada, entonces debes de levantarte y empezar a adorar a Dios, que era el Señor, que Él te guardará y que finalmente Él levantará su mano y serás un trofeo de su gracia para su gloria y su honra. Deja entonces de ver el entorno en que creciste. Deja de ver tus limitaciones y pon tu mirada y tu fe en el Señor, que es autosuficiente y que es poderoso y que hoy te da una nueva oportunidad para que te levantes. Te voy a invitar en esta hora que cierres un momento tus ojos, por favor. Cierra un momento tus ojos. El libro de Romanos habla que hay vasijas que son de honras, pero también el libro de Romanos habla de que hay vasijas que son de deshonra y que son usadas las de deshonra para usos viles. La realidad es que las de honra pasaron por un proceso. Yo no estoy hablando de que vas a evadir el proceso. Yo te estoy hablando que la gracia de Dios es la que te va a capacitar para pasar el proceso, que vas a ser formado, que vas a ser aleccionado en el taller de Dios, que el Señor va a empezar a darle forma a tu vida. A lo mejor dices: soy demasiado joven. Yo te digo, estás en la edad justa. Dios se acercó con un profeta y le dijo al profeta: Señor, soy un niño. Y el Señor le dijo: no mires tus capacidades, te he constituido como profeta a las naciones. Quisiera decirle entonces que es el tiempo en el que Dios va a magnificar y exaltar su nombre a pesar de nuestras circunstancias, de nuestras incapacidades,
de nuestras limitaciones para que toda la gloria y toda la honra sea solamente para Él. Sé que mientras estaba yo ministrando, predicando la palabra, Dios empezó a tocar una y otra vez algunas áreas en las cuales tú necesitas levantarte hoy. Cierra tus ojos y empieza a hablar un momento con Dios, por favor. Cierra tus ojos y empieza a hablar un momento con Dios. No te descalifiques, no te anules tú mismo. Deja que Dios cumpla su propósito en tu vida. Te quiero decir que aún las cosas que no entiendes y que son adversas que han pasado por tu vida, esas le darán forma a tu vida. Aún las pruebas, aún las tribulaciones, aún las escaseces, esas traerán formación a tu vida y Dios las usará para su gloria y solamente para su alabanza. Padre, en tu nombre preciosísimo, nos presentamos delante de ti en esta hora, Señor, y queremos ponernos y presentarnos delante de tu gracia, ponernos delante de tu presencia. Tú eres quien capacitas, tú eres quien llamas, tú eres quien salvas, tú eres el Dios de las segundas oportunidades. Señor, en esta hora yo pido que tu mano se extienda sobre cada uno de los que estamos aquí hoy. Venimos delante de tu presencia y nos presentamos. Perdona nuestros pecados, transforma nuestros corazones, quita nuestras limitaciones, obra en nuestras debilidades. Que tu nombre sea glorificado. Empieza a hablar con Dios. Es un tiempo personal entre tú y Dios. Habla un momento en lo que esté este canto. Y quiero entregarte mi sueño, tu voluntad haz en ello. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Y quiero aprender a escucharte. Habla con Dios. Quiero saber Habla con qué Dios. es amarte. Si hay cosas que te atan a pecados, tienes que renunciar si tú quieres. Tu verdad, Dios, saciame, enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame de ti, Señor. Padre, nos presentamos delante de ti. No hay nada oculto delante de ti, Señor, nada. Nuestros pensamientos, nuestras acciones, tú las conoces, pero también tú conoces la intención de nuestro corazón. A lo mejor hay personas que han sido anuladas por la intimidación, por su carácter, por su temperamento. Yo pido que empieces a hacer una transformación y una obra gloriosa. Yo pido, Dios, que traigas un cambio, Padre, en tu nombre precioso. Cierra tus ojos ahí un momento. Cuando nos presentamos delante de su gracia, las cosas cambian. Cuando somos sinceros con Dios, las cosas cambian, hermanos.
las cosas cambian, créamelo. Tu presencia está aquí. Le voy a pedir ahí que siga con esa misma actitud reverente. Al entrar a la puerta, a usted se le dio una pequeña hoja, un cuadrito, una hoja en blanco. Muchos de ustedes, como Moisés, tienen muy buenos pretextos o muy buenos argumentos o muy buenas excusas. Le vamos a pedir, si usted, hermano, en este día, en este culto de domingo, renuncia a esos pretextos, renuncia a esas excusas, las escribe sin poner su nombre y las traemos a este altar y le decimos: Señor, me propongo en mi corazón. Y le voy a pedir al hermano que me traiga el ofrendero. Nadie va a leer esas hojas, es más, es un asunto entre usted y Dios, pero usted sabe lo que está pasando en su vida. Siga, le voy a pedir a Alonso si sigue tocando, busque una pluma. Si hay excusas, que diga: Señor, en este día, Señor, yo en este altar o en el altar tuyo traigo esto y renuncio a ello. Lo presento como una ofrenda, Señor, y lo presento para que, como algo representativo, pidiendo de tu auxilio, pidiendo que tú me ayudes en mi debilidad, que tú levantes mi vida en las áreas familiares, laborales, en las situaciones de relaciones, en mis decisiones, en lo que yo tengo que hacer. Siga ahí, por favor. Sé que Dios está obrando y haciendo algo en su vida. Simple y sencillamente las va a depositar en esta como una ofrenda. Las vamos a traer y vamos a orar y vamos a decir: Señor, toda limitación, todo aquello, oye, que ha caracterizado tu vida por años, tiene que romperse con la ayuda de Dios. Tiene que haber una transformación, tiene que haber un punto de quiebre, oye, en eso. Tiene que haber una conversión. Tiene que Dios, pedirle a Dios que cambie y transforme eso. Le voy a dar ahí un minuto para que escriba. Tome ahí un minuto para que escriba. De ti yo quiero aprender a escucharte. Yo quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. De ti, Señor, que tu presencia me inunde, hace en mí un hombre nuevo, cámbiame. Póngase de pie ahora sí, hermano, póngase de pie. Que ni su esposa vea eso. Pero yo le voy a invitar que venga al altar y vamos a depositar eso. Algo creo por la fe va a suceder. Algo yo creo por la fe va a suceder. Voy a invitar a los demás músicos si se acercan, por favor, hermanos. Wow. Si alguien no puede llegar hasta acá, ahí lo sugiere el de ayuda a traer eso. Wow. Va a haber un rompimiento espiritual.
Santo y poderoso eres. Wow. Maravilloso eres, Dios. Maravilloso eres, Señor. Nadie te fuerza a hacer esto. Quiero entregarte mi sueño, tu voluntad, haz en ello. Hay una presencia hermosa, hermanos, en la casa. Mi corazón te lo entrego. Enamórame de ti. Hay una presencia hermosa. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber que es amarte. De tu verdad, Dios, saciame. Tu soberano sin pecar, te adora toda tu creación. Delante de tu trono cae a ti toda adoración. En sufrimiento